En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrada Familia de Jesús, María y José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La catequesis de hoy a la tarde es sobre el sacramento del matrimonio. Específicamente lo que la Iglesia Católica enseña sobre este sacramento y esta realidad. Digo realidad porque también existe matrimonio fuera de la Iglesia. En otras religiones, en otras culturas, existe la unión entre dos personas para toda la vida. Pero la perspectiva con la que yo encaro este tema es lo que enseña la Iglesia sobre el matrimonio como sacramento. Por eso el título del flyer, el título de la catequesis puede ser Matrimonio en el Señor. O sea, la realidad del matrimonio en la realidad de la presencia de Dios. Matrimonio en el Señor. Hay mucho material porque la Iglesia viene hablando desde hace 2000 años sobre el matrimonio. Entonces, la catequesis yo la voy a reducir a exponer de modo sintético lo que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica y en el compendio del Catecismo. La idea es, durante una hora, como siempre me propongo, exponer los puntos principales de los números del Catecismo que habla sobre el matrimonio y al final leer al menos las preguntas del compendio. El compendio del Catecismo está hecho con preguntas y respuestas que resumen y direccionan, digamos, cuando uno quiere ampliar el tema, al catecismo. Por eso las dos herramientas son importantes. El sacramento del matrimonio en el catecismo está tratado desde los puntos 1601 al 1666. Esos números dentro de la segunda parte del catecismo donde se habla de los sacramentos. Pero como siempre les digo, los temas del catecismo se entrecruzan. Entonces en la segunda parte se habla del sacramento del matrimonio, sí. Pero en la tercera parte, cuando se habla de los mandamientos, cuando el catecismo explica el sexto y el noveno mandamiento, también habla del matrimonio. Porque, por ejemplo, sexto y noveno mandamiento se habla de las relaciones sexuales. Y la realidad de las relaciones sexuales está dentro del ámbito del matrimonio. Eso es lo que enseña la Iglesia. Vamos a llegar ahí, ¿no? Porque parte esencial del sacramento del matrimonio es la comunicación de la vida. Así que, ya les digo, los temas se entrecruzan, pero cuando uno busca dónde está la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio, va al catecismo, a la segunda parte, y está justamente este sacramento, que es un sacramento de servicio o de comunión. Dentro de los 7 sacramentos, un sacramento, el sacramento del matrimonio. Así que comienzo la catequesis enunciando cuáles son los elementos esenciales, o sea, las cosas que voy a ir repitiendo una y otra vez de una u otra manera, porque tienen que ver con la esencia de lo que es el sacramento, de lo que es el matrimonio para la Iglesia. Elemento esencial. Matrimonio es entre varón y mujer.
Otro elemento, el matrimonio es una comunidad que se forma entre ese varón y esa mujer para toda la vida. Comunidad también de toda la vida, o sea, de todos los aspectos de la vida. Otro elemento esencial es que en el matrimonio el varón busca el bien de la mujer y la mujer busca el bien del varón. Esto es un tema que vamos a ver más adelante, una de las uno de los fines del matrimonio. ¿Para qué se une un varón y una mujer? Para hacer feliz a la otra parte. Entonces, elemento esencial, el bien de los cónyuges o el bien de los esposos. Otro tema que está dentro de la esencia del matrimonio en el Señor es la generación y educación de los hijos. Generación y educación de los hijos. Y otro punto también que lo vamos a ir desarrollando, porque digo, estos temas se amplían después, es que esa realidad natural entre el varón y la mujer fue elevada por Cristo al nivel de sacramento. O sea, esa realidad de ese amor entre un varón y una mujer que se puede dar y se dio antes de Cristo en el Antiguo Testamento, pero también en otras culturas, la cultura china, por ejemplo, pero esa realidad natural Jesús la eleva al plano del sacramento. O sea, los esposos, al amarse y dejarse santificar por el Señor, pueden y deben santificar al otro, o sea, ayudar al otro a que llegue al cielo. Los sacramentos son para eso, los sacramentos son para que Dios entre en nosotros y nosotros entremos en Dios. Por eso, este punto también, que es el más específico, matrimonio en el Señor. Por eso vamos a ir viendo las bendiciones, la celebración, porque Cristo agarró esa realidad natural, que no es una revelación, o sea, no es algo que vino directamente de Dios que el ser humano no conociera. El ser humano conocía la realidad del matrimonio antes de Cristo, pero esa realidad natural Jesús la eleva al plano de sacramento. El primer punto de esta catequesis, digo, más allá de este resumen de los elementos esenciales, es que el matrimonio forma parte del plan de Dios. Dios tiene un plan desde la creación del ser humano y cuando crea inteligentemente, o sea, planificó. Cuando uno ve la palabra de Dios, que es donde se ve justamente la revelación de Dios, el plan de Dios, ve, por ejemplo, que desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis, se menciona el tema del matrimonio, se habla de eso. O sea, el matrimonio tiene que ver con Dios. Les repito, hay religiones que no son cristianas que también tienen el matrimonio. Religiones que no creen en nuestro Dios. Pero nosotros vemos que Dios, el Dios verdadero, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que Jesucristo nos reveló, tiene un plan para el matrimonio. Libro del Génesis, por ejemplo. Primer libro de la Biblia. Génesis en griego significa origen, ¿no? Por eso el Génesis del primer libro, que habla del origen de todas las cosas, del cosmos y de las realidades particulares, digo, así se llama, Génesis, origen. En este libro se habla del origen del matrimonio, se habla del origen de esa unión del varón y la mujer. Capítulo 1, versículo 26. Dios dijo:
hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Aquí empieza ya en el primer libro, en el relato justamente de la creación del ser humano, a decir que el hombre viene de humus, o sea, lo sacado de la tierra. El hombre es creado por Dios, varón y mujer. Y sigue el capítulo, y Dios los bendijo. Dios bendijo al varón y a la mujer, a los primeros, a Adán y a Eva. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continúa el relato de la creación del ser humano o del hombre, ¿no? Cuando uno dice del hombre, hay que ajustar el lenguaje, ¿no? Hombre es varón y mujer. Mejor, estrictamente hablando, hablar de varón y mujer. Entonces, el matrimonio en el plan de Dios, yo les decía, uno de los elementos esenciales es que es entre varón y mujer. Ya en el libro del Génesis, primer libro de la Biblia. Pero vamos al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Apocalipsis en griego significa revelación. Algunos piensan que Apocalipsis significa fin del mundo. No, Apocalipsis significa revelación. Fue justamente una revelación, un sacar el velo, lo que Dios hizo con Juan, el evangelista Juan, que termina escribiendo el Apocalipsis. En ese libro, en el último, capítulo 19, uno de los últimos, versículo 7. Alegrémonos, regocijémonos y demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa ya se ha preparado, y la han vestido con un lino fino de blancura resplandeciente. El libro del Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. El Cordero es Jesús. La esposa es la iglesia. Por eso vamos a ir viendo, como dice Pablo, que la realidad del matrimonio es un misterio, sobre todo en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. El amor entre el varón y la mujer, bendecidos por Dios en el matrimonio, es un misterio que a su vez significa, es un signo del amor de Cristo con su iglesia. Y está en el fondo esta realidad del Apocalipsis, ese Cordero que ofrece un banquete de bodas justamente celebrando su matrimonio. Matrimonio entre Jesucristo y la iglesia. Por eso les decía, el matrimonio está dentro del plan de Dios, está dentro de la revelación. Yo a propósito cito un texto del primer libro de la Biblia y otro texto del último, para que así, como una generalidad, se vea que el tema está en la Biblia, obviamente que está en el medio también. Pero se habla de matrimonio desde el principio hasta el final. Y como dice Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, es un misterio. Cuando uno lee la Biblia también, la realidad del matrimonio, encuentra las dificultades del matrimonio entre el varón y la mujer. No todo es color de rosas en el matrimonio, ni mucho menos. Por eso la Biblia también
en su revelación muestra las dificultades propias del matrimonio, específicamente surgidas después del pecado original, como vamos a ir viendo, pero también muestra cómo, sobre todo en las cartas de Pablo, esas dificultades del matrimonio se vencen con la ayuda del Señor. Siempre y cuando el varón busque al Señor, la mujer busque al Señor, las dificultades se pueden vencer. Hay cruces específicas del matrimonio, pero la cruz es propia de la vida cristiana y no se escapa a la vida matrimonial. Por eso, este punto, lo que tenemos que fijar es que el matrimonio es una realidad natural. Existe en otras religiones, pero no es puramente natural. O sea, en esa unión entre el varón y la mujer hay algo de sobrenatural, hay algo de divino. Dios quiso bendecir el amor entre esas dos personas, que fueron las primeras, Adán y Eva. Por eso, en esto se ve lo que estoy diciendo, el matrimonio no es algo meramente natural. Desde el principio Dios se metió en esa realidad, los bendijo, les dio autoridad sobre la creación, los creó a su imagen. Y miren eso tan interesante del libro del Génesis. Cuando Dios crea las cosas, pensemos en los astros o los animales, el texto dice, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Así avanza el texto. Cuando llega a crear el ser humano, el texto dice, Dios dijo, hagamos. Uno dice, ¿qué pasó acá? Hasta ahora decía, Dios dijo que se haga la luz. Cuando llega a la creación, hagamos. Ven lo particular de la creación del ser humano. Y cuando llega a esto del matrimonio, Dios entra en diálogo con sí mismo. Usa un plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y acá se ve justamente la solemnidad en la creación del ser humano. ¿Es importante la creación de la luz, de los peces, de los animales? Sí, pero ya la Biblia, justamente el autor sagrado, Moisés, le hace decir a Dios, hagamos, ¿no? El plural, un plural de autoridad, de solemnidad. Entonces aquí se ve la grandeza de esa unión matrimonial. El segundo punto, que algo anticipé, es el tema del matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Porque Dios creó todo en orden, en paz, en armonía, en belleza, pero sabemos que eso duró cierto tiempo. Y a continuación, el ser humano, Eva y Adán, desobedecieron a Dios comiendo del fruto del árbol prohibido, quedémonos con la desobediencia, y eso produjo una catástrofe. Ese orden original se rompió. Ese orden que el ser humano tenía con el Creador, orden que tenía con las criaturas, orden que tenía en sí mismo, se rompió. Pensemos en el desorden entonces con las criaturas, no solamente con las criaturas irracionales, sino con las criaturas racionales. La relación entre el varón y la mujer, la relación entre los hermanos, la relación entre los parientes, se desordenó. Después del pecado original, entonces, imagínense que el primer homicidio, la primer muerte dada a un ser humano, fue la que se produjo entre hermanos. El primer homicidio fue un fratricidio. Frater en latín significa hermano. Caín mató a Abel. ¿Ven? El desorden.
Por eso, ese desorden, fruto del pecado original, nosotros también lo experimentamos. Hoy en día, cada uno lo experimenta. Pero ese desorden se experimenta también en la realidad del matrimonio. Por eso, el matrimonio tiene dificultades. Ese pecado original se borró con el bautismo, pero quedan las consecuencias. Menciono algunas de las experiencias de desorden o de mal que se dan en el matrimonio. La discordia entre los esposos. El espíritu de dominio, cuando uno de los dos quiere dominar la situación, en vez de dialogar, dominar. Más triste todavía, la infidelidad, los celos, los conflictos en general. O sea, la realidad del matrimonio, enseña el catecismo, también está bajo la esclavitud del pecado, de los pecados personales, porque algunas de estas cosas son fruto de pecado personal, ¿no? Yo soy el que quiero ser infiel, o yo quise ser infiel, un acto de libertad. Pero digo, también está el influjo del desorden causado por el pecado original. Les cuesta a los matrimonios ser fieles. Les cuesta no dominar a la otra parte. Les cuesta evitar los conflictos. Y es así, porque el desorden está presente. Por eso el catecismo no niega el hecho de que este desorden se dé, o sea, que el matrimonio esté bajo la esclavitud del pecado. Pero abajo de ese desorden subsiste el plan de Dios, o sea, subsiste la idea de volver al orden, la paz, la armonía justamente del principio. Por eso cuando, en un ratito vamos a ver, Jesús habla del matrimonio, siempre dice, en el principio no era así. Cuando se habla, por ejemplo, del divorcio, que en el Antiguo Testamento hubo ocasiones donde se permitió, Moisés permitió el divorcio. Jesús dice, el divorcio no está permitido, porque en el principio no era así. O sea, la idea es que esta esclavitud del pecado, todas estas dificultades propias del matrimonio, en Jesús sean vencidas. Los esposos sean fortalecidos por el sacramento del matrimonio para luchar contra el espíritu de dominio. Luchar cuando puede llegar a aparecer el espíritu de discordia. Luchar para que no se dé el conflicto por cualquier cosa. Pero está. Por eso digo, el catecismo no lo niega. El matrimonio bajo la esclavitud del pecado. El siguiente punto es el matrimonio bajo la pedagogía de la ley antigua. Acabo de decir que en el Antiguo Testamento Moisés, en ciertas ocasiones, permitió el divorcio. ¿Por qué cito a Moisés? Porque Dios le dio a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. O sea, Dios le dijo a Moisés lo que hay que hacer para llegar al cielo. Lo que hay que hacer para llegar al cielo es cumplir los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, no mentir, no robar, ser fiel, santificar la fiesta, honrar al padre y a la madre, no matar. ¿Ven? Lo que hay que hacer, Dios se lo dio a Moisés. Por eso Moisés en el Antiguo Testamento era una autoridad. Moisés permitió el divorcio. Ya les digo, no solamente este tema en el que Jesús termina corrigiendo y diciendo, Moisés lo permitió por la dureza del corazón de ustedes, pero en el principio no fue así.
hay que ir al principio. Por eso este punto del catecismo muestra la pedagogía. Dios va mostrando su plan sobre el matrimonio paulatinamente. Va permitiendo o tolerando ciertas cosas, ciertos males, porque va teniendo paciencia con el pueblo de Dios, con sus hijos, y paulatinamente les va mostrando cuál es la plenitud del matrimonio, hasta llegar a Jesús. Con Jesús se nos muestra qué es lo que Dios quiere del matrimonio de modo definitivo. Pero en el Antiguo Testamento, pedagógicamente Dios va acompañando y revelando. Por ejemplo, no solamente el divorcio estaba permitido en el Antiguo Testamento, también la poligamia. En el Antiguo Testamento, reyes de Israel, reyes del pueblo de Dios, eran polígamos, o sea, tenían más de una mujer. Y eso no estaba mal. O sea, durante cierto tiempo Dios lo permitió. Pero sobre todo con la presencia de los profetas, la predicación de los profetas, Dios les va mostrando a esos reyes y al pueblo todo que la poligamia es algo imperfecto que hay que abandonar. Porque Dios es fiel con su esposa, con su única esposa. Dios es fiel con su pueblo, con su único pueblo. Dios eligió un pueblo y estableció una alianza. Así como Dios se dio todo para ese pueblo, el pueblo de Israel, así el varón se tiene que dar todo para su mujer. Y esa mujer se tiene que dar toda para su varón. Pero ya les digo, la poligamia existió en el Antiguo Testamento. Por eso este punto se llama el matrimonio bajo la pedagogía de la ley antigua o del Antiguo Testamento. Los profetas, les decía, Jeremías, Isaías, Ezequiel, van mostrando que el pueblo tiene que ser fiel a Dios, que el pueblo de Dios tiene que adorar al único Dios vivo y verdadero, que este pueblo de Israel no puede adorar a otros dioses, a los dioses de otros pueblos, porque al hacer eso se está prostituyendo. ¿Ven el tema de las imágenes sexuales o las imágenes matrimoniales para hablar de la relación entre Dios y su pueblo? En el Antiguo Testamento eso avanza paulatinamente y el pueblo de Dios está llamado a vivir en fidelidad a su Dios, el Dios vivo y verdadero. Cada vez que el pueblo de Dios mete la pata adorando a otros dioses, o por ejemplo, Dios le dice que hay que destruir ese templo dedicado a un Dios falso, y el pueblo no destruye el templo, o el pueblo se queda con algo perteneciente a ese templo, pensemos un candelabro de oro, uno de los soldados del pueblo se lo guarda. Antes de destruir el templo, se guarda ese candelabro. Dios se enoja, porque Dios es celoso. Dios se da completamente al pueblo y quiere que el pueblo se dé completamente a él. Ese candelabro tendría que haber sido destruido. Yo les estoy citando implícitamente distintos pasajes de la Biblia para no meterme en la Biblia, pero ven el tema de la fidelidad. Dios es uno, el pueblo es uno. El matrimonio es uno con una con uno. ¿Ven? El tema de la poligamia. Y así, avanzan los libros. Acá es interesante leer todas las imágenes sobre el matrimonio en el libro de Ruth o el libro de Tobías, donde se habla de la fidelidad, se habla de la ternura. Y el libro
por antonomasia, digamos, donde se habla del amor matrimonial, del amor conyugal, que termina siendo reflejo del amor de Dios, es el libro llamado El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, Cantico Canticorum en latín, es un libro que básicamente es un poema de amor. En la Biblia hay poesías de amor. Los matrimonios tendrían que tener ese libro, Cantar de los Cantares, de cabecera, leerlo constantemente, y el varón que se inspire en el libro bíblico para decirle cosas lindas a su mujer, y la mujer cristiana que se inspire en el libro bíblico para decir y hacer, ¿no? Porque no solamente las cuestiones de la palabra, sino del obrar, cosas buenas y santas en el matrimonio. El Cantar de los Cantares. El siguiente punto, ven, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo. Ya es el matrimonio en el Señor. El título de la catequesis, el título que pusimos en el flyer. Y acá el catecismo nos muestra directamente el libro del Apocalipsis. Cuando uno habla del libro del Apocalipsis, tal vez ustedes, pero ustedes no, pero la mayoría de la gente, y yo es algo que insisto, ¿no? Apocalipsis, fin del mundo. Apocalipsis, catástrofe universal. ¿De qué habla el libro del Apocalipsis? Del fin del mundo. ¿Habla del fin del mundo el Apocalipsis? Sí, pero no solamente. Y el Apocalipsis no habla principalmente del fin del mundo. Si uno va al centro, al corazón del libro del Apocalipsis, es justamente esto: describir las bodas del Cordero. Un Cordero inmolado, o sea, lastimado, pero de pie, Jesús muerto y resucitado, que ofrece un banquete de bodas, una fiesta en el cielo. Por eso ahora vamos a ver cómo este banquete de bodas se relaciona con la misa. Pero ven, en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, se ve una fiesta, un banquete de bodas, un banquete matrimonial. Y es esto de la encarnación del Hijo de Dios, lo que en el fondo está escondido ahí, ¿no? Cuando Dios se hace ser humano, se une con la naturaleza humana que no tenía, de alguna manera quedó unida la humanidad y la divinidad. Esa unión es una especie de unión matrimonial. Serán una sola carne. Dos cuerpos que forman una sola carne. ¿Ven los textos bíblicos cómo aparecen? Por eso esa encarnación del Hijo de Dios, que termina como consecuencia llevando la plenitud de la obra, ¿no? Encarnación a la resurrección, a todo el misterio pascual, se ve reflejado eso en las bodas del Cordero, porque ahí ya se está festejando que Dios se hizo ser humano, padeció, murió, resucitó, y al hacer eso vuelve a unir la tierra con el cielo, el ser humano a su creador, esa desunión que se había producido por el pecado original. Es mucho, pero ven todo el espectro, por eso es importante tener en cuenta todos los textos de la Biblia. El Génesis, donde está el origen, el Apocalipsis, donde está el fin del mundo, pero el fin también de la obra de Dios en ese banquete del Cordero. Y más allá de lo simbólico, digo, de un cordero que ofrece un banquete, pero sabemos que ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que el Cordero es Jesús. Está Jesús que participó de un banquete y de una fiesta y de una celebración de matrimonio. Jesús, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, participó de las bodas de Caná.
en esa ciudad, en ese pueblo de Caná, se dio unas bodas, con una fiesta que duró como una semana. Durante esa fiesta se acabó el vino, ¿se acuerdan? El primer milagro de Jesús, entonces, haber convertido el agua en vino en el contexto de un banquete de bodas. ¿Qué ve la iglesia? ¿Qué vieron los santos padres con esa presencia de Jesús en esas bodas? Ven, en primer lugar, la aprobación. Jesús bendice con su presencia el amor entre el varón y la mujer. Jesús no iba a participar de algo que estaba mal. ¿Se dan cuenta entonces cómo en el Antiguo Testamento Dios ya reveló su plan sobre el matrimonio, pero en el Nuevo Jesús lo consolida, lo hace más fuerte y principalmente haciendo el primer milagro en el contexto de un banquete de bodas. No tenían vino y Jesús convierte el agua en vino. Entonces, confirma la bondad del matrimonio con su presencia en las bodas de Caná y también hace que el matrimonio, a partir de esa presencia, sea un anuncio de la presencia de Cristo. Porque ese varón y esa mujer que son cristianos están llamados a, en su modo de vida concreto, ser un anuncio de Cristo. Un anuncio en su familia, como vamos a ir viendo el tema de la iglesia doméstica, pero un anuncio para los demás también, porque es esa presencia de Cristo en la realidad matrimonial que ellos viven las que están llamados a irradiar, a transmitir a los demás. Jesús no solamente, participó de ese banquete de bodas, santificando la unión entre los esposos, anunciando su presencia en el amor matrimonial, sino que también habló de las exigencias del matrimonio. Jesús es el que dice: el divorcio no está permitido. El divorcio no lo tolero, porque en el principio no era así. Moisés lo permitió, pero yo soy más grande que Moisés. Jesús va a decir en un momento: Moisés habló de mí. O sea, Jesús tiene más autoridad que Moisés porque Jesús es Dios. Entonces Jesús dice en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Por eso no está permitido el divorcio. No existe el divorcio en la Iglesia Católica, ni va a existir, porque nosotros tratamos de enseñar y vivir lo que vivió y enseñó Jesús. Por eso digo, este punto, matrimonio en el Señor. ¿Cuál es la revelación última que mostró Jesús sobre el matrimonio? Jesús vino a restablecer el orden original, el orden anterior al pecado. Cuando Dios creó al varón y la mujer, los bendijo y los exhortó: multiplíquense, colmen la faz de la tierra, dominen a la creación. La bendición de Dios, ¿no? Dios mismo que bendice el amor y la realidad entre el varón y la mujer. Pero la presencia de Cristo entonces en el matrimonio, por eso vamos a llegar al sacramento del matrimonio, viene dada por la fuerza y la capacidad que da Jesús para vivir el matrimonio afrontando las dificultades propias de la convivencia. Porque esta es la realidad también. La realidad de la convivencia donde dos personas, al principio, pero que esas dos personas están llamadas a prolongarse, el amor de esas personas está llamada a prolongarse en los hijos, pero donde esa convivencia implica dificultades. Por eso Jesús da la fuerza y su gracia para vivir eso que Él está pidiendo, porque eso que Dios está pidiendo, Jesús está pidiendo,
no siempre es fácil. Perdonar, escuchar, no dominar, sanar muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso el tema de la presencia del Señor en el matrimonio. Les anticipé entonces que todo este tema lo habla el apóstol San Pablo. San Pablo tiene dos textos fundamentales en dos cartas distintas donde habla la realidad del matrimonio y es muy bueno tenerlo en la memoria. El capítulo 5 de la carta a los cristianos de Éfeso, a los efesios, Pablo les escribió sobre el matrimonio. Y otro capítulo muy interesante, con mucho fruto, uno lo puede leer, es el capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios. A los cristianos de Corinto, Pablo les escribe sobre los deberes y las exigencias del matrimonio. Y en el mismo capítulo 7, acá pasamos al siguiente punto, es San Pablo el que relaciona el matrimonio con la virginidad. O sea, el matrimonio con la virginidad por el reino de los cielos y también el celibato. Porque obviamente el matrimonio tiene relación con el celibato y el celibato tiene relación con el matrimonio. Ya les digo, el capítulo 7 de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta, Pablo tiene dos, relaciona los dos puntos, mostrando la bondad del matrimonio. Está bien, muy bien, que el hombre se case, que el varón y la mujer se casen, formen una familia, multiplicándose, viviendo en el Señor. Y está muy bien, dice Pablo, que haya personas que no se casen. Y va mostrando la relación entre las dos cosas. Dice, por ejemplo, la mujer casada se preocupa de los asuntos de este mundo tratando de agradar a su marido. En cambio, la virgen o el hombre célibe se preocupa de los asuntos del Señor, porque no tiene que agradarle a una mujer o a un varón concreto. Y así Pablo va relacionando. Yo los invito a que lo lean completo, capítulo 7 de la primera carta de Pablo a los Corintios, donde va relacionando y mostrando que uno tiene que ser feliz si es su vocación en el matrimonio o en el celibato consagrado o en la virginidad consagrada por el reino de los cielos. Y esto, digo, está tratado en el catecismo. El catecismo va mostrando que el centro de la vida cristiana es Cristo, o sea, la relación con Cristo, pero esa relación con Cristo uno la puede vivir de acuerdo a su vocación solo, como es mi caso, consagrado en cuerpo y alma al Señor, sin haber formado una familia biológica, pero yo tengo una familia espiritual cada vez más grande. De hecho, ustedes me dicen padre, es así, pero ven la unión con Cristo, o también la unión con Cristo, la familia cristiana, un grupo de personas unidas a Cristo, bendecidas por otro sacramento que es el del matrimonio. Mi consagración bendecida por el sacramento del orden, la consagración familiar bendecida por el sacramento del matrimonio. Y San Pablo va relacionando las dos vocaciones, las cuales tienen a Cristo como centro. El siguiente punto es la celebración del matrimonio, donde ordinariamente el matrimonio debería celebrarse dentro de una misa, porque es la misa la que tiene que ver con las bodas del Cordero y es donde se ve
la unión de Cristo con la Iglesia. De ese Cristo y de esa Iglesia, donde uno el centro lo ve en la consagración. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes. El sacramento de la Eucaristía, la misa, tiene como centro esa ofrenda que Dios, Jesucristo, hizo a Dios Padre, entregándose a Él por nosotros, por su Iglesia, que es el matrimonio cristiano, la entrega que el varón hace a la mujer y la mujer hace al varón. Por eso la celebración del sacramento del matrimonio, lo mejor, lo que la Iglesia va mostrando, es que sería celebrarlo dentro de la celebración de la Santa Misa. Ordinariamente se celebra afuera, se hace una celebración, una liturgia de la palabra, pero lo mejor para mostrar la relación justamente entre la entrega de Cristo a su Iglesia y la entrega de los esposos recíproca es la celebración de la misa. Acá es muy interesante la unión de las dos realidades que muestra el documento Sacramentum Caritatis, un documento que habla sobre la misa o sobre la Eucaristía, pero justamente en uno de los puntos habla cuál es la relación entre la Eucaristía y el matrimonio, que se los acabo de resumir. Por eso digo, es lo que uno tiene que tratar de lograr, que los esposos se casen durante la celebración de una misa, porque esos esposos se están entregando entre sí, pero se están entregando a Cristo, ese Cristo que ya se entregó por ellos en la cruz, ¿no? O sea, ese Cristo que ya mostró su amor en la cruz, y ahora los esposos se muestran el amor y se lo muestran, se lo dan a Cristo. Por eso se consagran dentro de la misa. También acá el catecismo habla justamente, ¿no? Los esposos van a recibir la comunión, se van a unir con Cristo y previa confesión. Otro tema importante de la celebración del matrimonio es que los ministros del sacramento, los que se dan el sacramento, son los esposos. A veces uno dice, a mí me casó el padre Jonathan. En realidad el padre Jonathan no te casó, te casaste vos. Vos lo casaste a tu marido y tu marido te casó. O sea, los esposos son los ministros. Así como en el bautismo el ministro es el sacerdote, el que da el sacramento, el que derrama el agua sobre la persona, el que administra, en el matrimonio son los esposos los ministros. El sacerdote es un testigo cualificado, o sea, un testigo de eso que está pasando, calificado por la Iglesia para estar ahí adelante y bendecir la unión entre los esposos. Pero diferencia, por ejemplo, con los cristianos orientales, pensemos acá la iglesia ucraniana o la iglesia griega, cristianos, donde la bendición del sacerdote es necesaria para la validez del matrimonio. Si no hay sacerdote, no es válido el matrimonio. Y acá, en la iglesia latina, en realidad los ministros son los esposos, pero cuentan con la bendición del sacerdote, pero no hace a la validez, ¿no? Es válido igual porque ellos se casaron. Se casan entonces entablando un vínculo fiel, indisoluble y exclusivo. Ahora vamos a ir viendo esas características del matrimonio en Cristo. Por eso el siguiente punto es el consentimiento matrimonial.
uno le pregunta al novio: Andrés, ¿aceptas por esposa a Sofía? ¿Aceptas? Y sigue la fórmula, ¿no? Y él dice al final: sí, acepto. O sí, quiero. Ahí manifestó un acto de la voluntad. Ese acto de la voluntad se llama consentimiento. Eso es lo que hace el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio reducido a la esencia durante la celebración? El acto de entregarse recíprocamente. El varón que se entrega a la mujer que se entrega al varón. Sí quiero. ¿Prometes amarlo? Sí, prometo. Las fórmulas son distintas. La puede hacer el sacerdote diciendo: Andrés, ¿aceptas por esposa a Sofía? Estoy inventando nombres, ¿no? Pero también Andrés puede decir: yo, Andrés, te acepto a ti por esposa, Sofía, para amarte tanto en la salud como en la enfermedad, en la tristeza, en la alegría, ¿no? El tema del consentimiento matrimonial. Ese consentimiento que tiene que estar dado por un impulso libre. Nadie se puede casar de modo obligado. Si alguien se casa por obligación, ese sacramento, ese matrimonio, no es válido. No hay sacramento, no hubo sacramento. Por eso vamos a ver en un ratito breve el tema de la nulidad matrimonial. Hay veces que la iglesia tiene que declarar que no hubo matrimonio, hubo una celebración, hubo un rito. Fueron a la iglesia, se tocó el órgano, vestía de blanco, una alfombra, pero no hubo matrimonio, porque una de las dos personas no era libre. No fue libre, no se entregó en ese momento absolutamente, de distintas maneras, porque fue obligada a casarse, porque ocultó una verdad muy importante a la otra parte y no se entregó totalmente. Si esa entrega no fue libre y total, el matrimonio es inválido. Por eso es tan importante esto del consentimiento matrimonial, donde se ve que es el centro de la celebración, ¿no? Ya les digo que lo puede hacer el sacerdote, que por lo general lo hace, porque los novios están nerviosos, pero lo mejor, lo ideal sería en primera persona. Yo te acepto a ti por esposa, ¿no? Mostrando el consentimiento matrimonial, donde los esposos se dan y se reciben mutuamente y forman, a partir de ese momento, una sola carne. Desde ese momento son un signo del amor y de la realidad de la unión entre Cristo y la Iglesia, como dice el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Un acto de la voluntad. Por eso, ese sí quiero tiene que ser preparado. Por eso uno trata de, cuando tiene la posibilidad de armar grupos juveniles, ¿no? De hablarle a los novios, de hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, los tiene que ayudar a preparar ese sí, porque ese sí tiene que ser total, porque se va a armar con ese sí una comunión de toda la vida y para toda la vida, o sea, de todos los aspectos de la vida y para siempre hasta que la muerte los separe. Por eso ese sí, esa fórmula, tiene una fuerza en la que toda la persona se da. Y lo que hay que procurar con la preparación es que ese sí sea verdadero, absoluto, exclusivo, fiel. Por eso uno lo va preparando cuando tiene grupos de novios, por ejemplo. Se prepara en la familia cuando los hijos ven ese amor que se tienen los padres, que es único y exclusivo. Así uno se va preparando para ese sí en el momento de la celebración que expresa el consentimiento. Otro punto que muestra el catecismo, lo toco muy brevemente, es el tema de los matrimonios mixtos y los matrimonios que se dan en la disparidad de culto.
Matrimonio mixto es cuando un católico se quiere casar con una persona bautizada, pero que no es católica. O sea, por lo general, un cristiano evangélico. Ahí eso se llama matrimonio mixto, porque es entre un católico y un cristiano no católico, pero que está bautizado. Todo el que fue bautizado con agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo está bautizado y es un miembro de la Iglesia. Aunque pertenezca a otra confesión religiosa, es miembro de la única Iglesia de Cristo. Es un misterio eso, ¿no? Pero bueno, el matrimonio entonces entre un católico y un cristiano bautizado se llama matrimonio mixto. Tiene dificultades. Pensemos simplemente en los hijos. Los hijos que van a ser católicos o van a ser evangélicos. Y otro punto también que el catecismo muestra las dificultades, que no son obstáculos, no es algo imposible. De hecho se da, ¿no?, el matrimonio entre un bautizado católico y un bautizado no católico. Pero digo, la otra realidad que puede darse es entre un católico y una persona de otra religión no cristiana, o entre un católico y un ateo, o sea, alguien que no cree en Dios. También Dios bendice ese amor entre ese varón y esa mujer. Hay dificultades propias, por eso a veces se dice, ¿no?, de religión, de fútbol y de política no hay que hablar cuando uno se encuentra con otra persona, sobre todo por primera vez. Pero yo digo, sobre todo a las parejas, a los que empiezan a ponerse de novio, las primeras salidas, de religión tienen que hablar. ¿Cuál es tu religión? ¿Crees en Dios o no crees en Dios? Si yo soy católico, me enamoré de una persona, le tengo que preguntar, porque si no en un momento va a pasar esto. ¿Se puede dar el matrimonio? Sí, pero va a tener muchas dificultades en la relación. La mujer católica el domingo quiere ir a misa. El varón ateo no le interesa e incluso le puede llegar a prohibir ir a misa. ¿Se dan cuenta? Estoy inventando, ¿no? Pero hay dificultades tanto en el matrimonio mixto como los matrimonios que implican disparidad de culto. Dificultades en todos lados, también entre dos católicos. Pero digo, acá hay dificultades específicas. Llegando ya a uno de los últimos puntos, el tema de los efectos del matrimonio. ¿Qué es lo que produce el sacramento, esa bendición en el varón y la mujer que lo van a recibir? Porque justamente algo estuvimos hablando. Esa bendición que reciben, esa bendición con la que si ya formaron una familia, pero no se casaron, no cuentan con esa bendición, con esas gracias, es algo importante. Por eso, una familia que fue constituida sin el sacramento del matrimonio está llamada a volcarse, prepararse y recibir esa bendición. Y los sacerdotes estamos dispuestos a acompañarlos en ese proceso, que a veces puede ser breve, a veces puede ser largo, porque hay dificultades propias de cada familia. Pero acá vemos entonces los efectos del matrimonio. Esa pareja, esa familia, esos esposos son fortalecidos en las dificultades propias de la vida matrimonial. Son consagrados para cumplir con los deberes, las obligaciones, las responsabilidades propias de la vida matrimonial, en la cual van a tener a Cristo como fuente y origen de esa consagración y de esa fuerza. ¿De dónde saca el matrimonio cristiano la fuerza para afrontar los problemas propios?
de su relación con Cristo, de la relación que cada uno de la familia tiene con Él, pero de la relación que la familia tiene con Cristo. Por eso, por ejemplo, la importancia de participar de la misa en familia, rezar el rosario en familia, hacer la bendición de la mesa en familia, bendecir a los hijos. ¿Ven? La presencia de Cristo en la familia. Todo eso como fruto, efecto del sacramento del matrimonio, donde se forma un vínculo perpetuo y exclusivo, sellado por el mismo Dios. Los esposos que tienen amor en el sacramento del matrimonio son sellados en ese amor, confirmados en ese amor. Es el amor de Dios el que bendice ese amor. Por eso yo alguna vez le dije a algunos novios, ¿no?, que se estaban casando, o a los esposos inmediatamente después de ahí del matrimonio: ahora hay un tercero en el matrimonio. Y abrían los ojos, como un tercero. Cristo, nuestro Dios, está en el medio de ustedes, arriba, abajo, en los costados, en la familia. No lo descuiden, no descuiden la relación con Cristo, que los acabó de bendecir. Por eso el matrimonio no es el vestido blanco, la fiesta, la música, la iglesia. Es algo más profundo, ¿no? Hace una hora que estoy hablando del tema. Cito, para ir terminando, un texto de un autor cristiano del siglo III. O sea, este hombre vivió entre el año 160 y el 220, siglo III, allá, al origen casi de nuestra historia cristiana. Tertuliano. Le escribe a los esposos: ¿de dónde voy a sacar la fuerza para describir de manera satisfactoria la dicha del matrimonio que celebra la Iglesia, que confirma la ofrenda, que sella la bendición? Los ángeles lo proclaman, el Padre Celestial lo ratifica. ¿Qué matrimonio el de dos cristianos, unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una sola disciplina, el mismo servicio? Los dos hijos de un mismo Padre, servidores de un mismo Señor. Nada los separa, ni en el espíritu ni en la carne. Al contrario, son verdaderamente dos en una sola carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. ¿Ven? Estas palabras bellísimas que un sacerdote le escribe a los primeros matrimonios. Año, pensemos, para poner en el medio, 190. Y hay otros textos, ¿no? Pero quise poner este porque la verdad que tiene una fuerza especial. Como empieza: ¿de dónde voy a sacar la fuerza para describir? ¿No? Una pregunta retórica. Es un texto largo, pero acabo de citar un párrafo, nada más. Otro punto interesante, ya el anteúltimo, es los bienes y las exigencias del amor conyugal, que ya estuvimos mencionando, pero ahora desarrollo brevemente. El amor que la Iglesia bendice en el matrimonio es único, unidad, y es indisoluble, indisolubilidad. No se puede disolver, no existe el divorcio. Sí existe la separación de los cuerpos. Llegado el caso, hay veces que uno tiene que aconsejar eso, que los cuerpos se separen, pero el vínculo matrimonial no se rompe, solamente la muerte de una de las partes rompe el vínculo matrimonial. El matrimonio es la unidad entre el varón y la mujer, y esa unidad tiene el otro carácter de ser indisoluble. Nadie lo puede disolver.
Muy bien. Entonces, esta unidad de indisolubilidad abarca la vida entera de los esposos. Y digo, está dentro mismo del amor. Nadie que ama a otra persona, sobre todo cuando se comprometen en el matrimonio, bueno, te voy a amar hasta que tengamos 50 años. No existe eso. Sí puede darse, y está mal, ¿no? Que alguno dice, bueno, vamos a estar juntos hasta que dure el amor. Ese matrimonio no es válido. Si alguien tiene ese propósito, no es válido. Porque lo que estamos viendo, lo que vimos, es que el matrimonio es darse absolutamente. Y Dios que bendice esa entrega. Por eso, único e indisoluble. Que tiene, como ya dijimos, dos propiedades. El bien de los esposos y la propagación de la vida humana, la educación, la generación de los hijos. Pero brevemente, el bien de los esposos. Una vez escuché a un sacerdote que decía, la clave del matrimonio es querer hacer feliz al otro. Nadie se tiene que casar para ser feliz. Uno se tiene que casar para hacerlo o hacerla feliz, con la convicción de que el otro se casa para lo mismo. O sea, la felicidad tiene que estar. Pero uno no se casa para ser feliz, porque acá, si uno se casa para ser feliz, está el tema, lo que estuvimos viendo, el tema del egoísmo, el tema del espíritu de dominio. No, yo me caso para entregarme al otro, sabiendo, creyendo, experimentando que el otro se casa para entregárseme. Entonces está el bien de los cónyuges. Y la otra finalidad del matrimonio es la procreación, o sea, colaboran con Dios en el acto creador, y la educación de los hijos. Por eso, lo que estábamos viendo en la relación con el celibato o la virginidad, ¿no?, que habla Pablo. Pero en el matrimonio, en las relaciones sexuales bendecidas, santificadas, permitidas, promovidas por Dios dentro del ámbito del matrimonio, es donde están llamados los hijos. Los hijos no pueden ser concebidos en un laboratorio, fertilización in vitro, y no pueden, a veces lo son, concebidos fuera del ámbito del matrimonio. Lo que quiere Dios es que los hijos sean fruto del amor entre el varón y la mujer en el ámbito de la familia. Ya les digo, estos puntos está como para desarrollarlos en catequesis individuales, pero acá se ven entonces las finalidades y las propiedades del matrimonio. Propiedad, unidad e indisolubilidad. Finalidad, bien de los esposos, y procreación y educación de los hijos. Por eso así llego al último punto, que es el de la iglesia doméstica. En la oración inicial lo invoqué a la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Ellos son el modelo de la familia cristiana y en el fondo son el modelo de toda familia, de toda unión entre el varón y la mujer prolongados en los hijos, ¿no? Jesús, María y José. Por eso, desde la antigüedad, la consagración se da en el ámbito familiar, son las familias. En el libro ya de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, capítulo 11, 16 o 18, se habla de personas que conocen la revelación de Dios a través de Pedro o a través de Pablo y piden el bautismo o dicen, ¿qué tengo que hacer para que Dios entre en mi vida? Y Pedro o Pablo, de acuerdo al pasaje, le dice, bautizarte y empezar a aprender lo que Jesús enseñó. Y así dice el texto, se bautizó él y toda su familia.
paréntesis. ¿Ven? El bautismo de niños ya está en la Biblia. No fue lo más común al principio. Al principio lo más común era el bautismo de adultos. Pero el bautismo de niños desde el principio. Hoy lo más común es bautizar niños. Pero ven, se bautiza él, Cornelio, por ejemplo, y toda su familia, un centurión romano. Porque la familia está llamada a ser la iglesia doméstica. Esa consagración a Dios, esa bendición que cada uno está llamado a hacer bendición para el otro, está en el ámbito del matrimonio y termina siendo un reflejo del amor de Cristo por la iglesia, pero que tiene un modelo concreto, la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso les decía que el consentimiento matrimonial, se prepara en la familia. Si la familia cristiana vive unida a Cristo, cada uno en particular, pero la familia en su conjunto, el rezo, el estudio de la fe, la participación en catequesis, la bendición de la misa, la bendición de la casa, la bendición del auto, que lo pide la familia, se transforma la familia en una iglesia doméstica, donde es la primera escuela, ¿no? Yo hoy a la mañana tuve un bautismo y un bebé de pocos meses, y yo les decía a la familia, ¿no? No hay que esperar a los 10 años, 9 años, cuando venga la catequesis, para enseñarle la señal de la cruz. Digo, no soy yo, o el que sea, o el catequista de la parroquia, el que le tiene que enseñar la señal de la cruz a tu hijo. Son ustedes, los padres y los padrinos, los que tienen que educar en la fe. La señal de la cruz, cuando uno tiene 3 o 4 años, ya la tiene que saber. El Padre Nuestro, el Ave María, cómo uno se comporta en la iglesia, la oración al ángel de la guarda, el levantarse y darle gracias a Dios, el acostarse y dormirse después de haber pedido perdón por las faltas que pudo haber cometido. Ven, todo eso en la iglesia doméstica que es la familia. Muy bien, termino resumiendo lo que pudimos ir escuchando, fruto de, síntesis, resumen del Catecismo de la Iglesia Católica, desde los puntos 1601 al 1666. Resumen las cartas de Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, o la carta a los Efesios, capítulo 5. Vimos lo que el Creador, Dios, pensó para el amor entre el varón y la mujer, el plan de Dios con el matrimonio. La gracia que perfecciona, reafirma y santifica ese amor entre los esposos. El consentimiento, el darse los esposos recíprocamente, ¿no? El acto litúrgico, la celebración, que puede ser en el contexto de la misa como lo mejor, o puede ser fuera de la misa, ¿no? Pero siempre es un acto litúrgico donde hay un sacerdote, un diácono, un obispo que bendice la unión, pero donde los ministros son los contrayentes, los esposos. Unidad, indisolubilidad y apertura a la vida, ¿no? Porque Dios les dio esa capacidad al varón y la mujer de ser procreadores, procrear, colaborar con Dios en la multiplicación de la especie humana. Y el último punto, el hogar cristiano, que debe ser una iglesia doméstica. Le damos gracias a Dios entonces por este resumen de la doctrina del sacramento de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Sagrada Familia de Jesús, María y José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.